Hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio. Aire a una atmósfera y 150 grados Fahrenheit tiene una temperatura húmeda de 90 grados Fahrenheit. Determínese: A, la humedad relativa; B, la humedad absoluta; C, la temperatura de rocío; D, la presión parcial del agua. Vamos a usar el diagrama de humedad o diagrama ciclométrico para el aire. Para ello, inicio convirtiendo la temperatura o las temperaturas dadas desde grados Fahrenheit a grados Celsius. La primera temperatura que nos dan es 150 grados Fahrenheit. Para convertirla en grados centígrados, le resto 32 y a ese resultado lo divido por 1,8, obteniendo la temperatura en grados Celsius. En este caso, 65,56 grados C. Lo mismo hago con la otra temperatura de 90 grados Fahrenheit. Una vez tenemos las temperaturas en grados Celsius, pues usamos el diagrama de humedad. Ese diagrama lo vamos a usar de la siguiente forma. En el eje de las abscisas ubicamos la temperatura del aire, que en este caso es 150 grados Fahrenheit, o lo que es lo mismo, pues 65,56 grados Celsius. Ubicamos ese valor en el eje de las abscisas, 65,56 grados Celsius. Acá tenemos en la gráfica la línea del 100% de humedad relativa. Sobre esa línea ubicamos la temperatura húmeda, que en este caso es 32,2 o con 22 grados Celsius. Hacemos coincidir esos dos valores. La temperatura seca de 65,65 grados Celsius la hacemos coincidir con la temperatura de bulbo húmedo de 32,22 grados centígrados y obtenemos el punto que representa el aire que estamos considerando. Una vez determinado ese punto, hacemos las lecturas correspondientes. La primera lectura es la humedad relativa. Será la curva de humedad relativa que pase por ese punto. Ese sería el valor de la humedad relativa. La humedad absoluta se determina leyéndola en el eje de las ordenadas. Aquí tendremos la humedad absoluta. Y la temperatura de rocío se ubica trazando una línea paralela al eje de las abscisas, desde el punto que representa el aire hasta la curva del 100% de humedad relativa,
y en ese punto de las abscisas leemos la temperatura de rocío. La presión parcial del agua la debemos calcular teniendo en cuenta el valor de la humedad relativa y su definición. Entonces, primero vamos a leer esos valores en la tabla, en la gráfica de humedad. Entonces, se ubica el punto del aire y se lee la humedad relativa. La humedad relativa es igual a 10,5%, es decir, 0,105 si no se desea expresar como porcentaje. La humedad absoluta da un valor de 0,016 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Y la temperatura de rocío, haciendo la lectura en la gráfica, arroja un valor de 22 grados Celsius. Ya tenemos las primeras tres respuestas a las preguntas A, B y C que nos solicita el enunciado del ejercicio. Humedad relativa, humedad absoluta y temperatura de rocío. La pregunta D es la presión parcial del agua. Para la presión parcial del agua, iniciemos diciendo que la humedad relativa es igual a la presión parcial del agua dividido entre la presión de vapor del agua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos determinar la presión de vapor del agua a 65,56 grados Celsius. Presión de vapor del agua a 65,56 grados Celsius se encuentra por medio de interpolación en la tabla B3 del libro de Felder y Rousseau. Se hace la interpolación porque allí en esa tabla se encuentra que para 65 grados Celsius la presión de vapor del agua es 187,54 milímetros de mercurio. Y para 66 grados Celsius la presión de vapor del agua es 196,09 milímetros de mercurio. Entonces, para 65,56 grados Celsius, pues hay que interpolar. Y esa interpolación arroja un resultado de 192,30 milímetros de mercurio. Ahora usamos el concepto de humedad relativa y de ese concepto de humedad relativa desplegamos la presión parcial del agua, diciendo que la presión parcial del agua es igual a la humedad relativa por la presión de vapor del agua, datos que ya conocemos o información que ya tenemos. Humedad relativa 0,105, presión de vapor del agua 192,33 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión parcial del agua, que es la respuesta a la pregunta D, es igual a 20,19 milímetros de mercurio. Espero hayan entendido bien este ejercicio. Muchas gracias.